El Himalaya es la cordillera más alta de la Tierra. Esa frase por sí sola debería tener suficiente peso, pero la gente la escucha y se imagina fotografías de postal, cumbres nevadas contra un cielo azul, un guía Sherpa sonriendo a la cámara, una selfie triunfal en la cima con las nubes abajo. El Himalaya ha sido fotografiado tantas veces y promocionado tan agresivamente como destino de aventura que la realidad documentada y cuantificable de lo que les sucede a quienes van allí ha quedado parcialmente oculta. Así que dejemos clara esa realidad antes de continuar. Más de 350 personas han muerto solo en el Everest desde que se tienen registros. El Annapurna, la octava montaña más alta del mundo, cobra la vida de aproximadamente un escalador por cada 4 que logran alcanzar su cima. La cascada de hielo del Khumbu, un tramo de glaciar que casi todos los escaladores del Everest deben cruzar, se desplaza varios metros cada día y se derrumba periódicamente sin previo aviso. En cada montaña por encima de los 8.000 metros existe una zona donde el cuerpo humano comienza a deteriorarse más rápido de lo que puede recuperarse, independientemente de la salud o la experiencia de la persona, y el cambio climático está empeorando aún más la situación. El Himalaya es magnífico. También es uno de los entornos más letales del planeta. Estas son las verdades que no aparecen en los folletos. La zona de la muerte es exactamente lo que parece. Por encima de los 8.000 metros sobre el nivel del mar, el cuerpo humano no puede sobrevivir indefinidamente. El aire contiene aproximadamente 1/3 del oxígeno disponible a nivel del mar. Por muy en forma que estés, por mucho oxígeno suplementario que lleves, por mucha experiencia que tengas, tu cuerpo muere más rápido de lo que puede repararse desde el momento en que entras en la zona de la muerte. Cada una de las montañas del Himalaya que superan los 8.000 metros tiene una zona de la muerte. Son 14 en total, conocidas colectivamente como los 8000. Las 14 se encuentran en las cordilleras del Himalaya y Karakorum. Todo escalador experimentado del Himalaya pasa algún tiempo en la zona de la muerte y cada instante allí representa un riesgo calculado para su supervivencia. Las consecuencias fisiológicas de la zona de la muerte están bien documentadas. La hipoxia, la privación de oxígeno al cerebro y al cuerpo, comienza a causar deterioro cognitivo antes de que el escalador se dé cuenta de que su capacidad de razonamiento se ha visto afectada. El juicio se vuelve poco fiable. Algunos escaladores han tomado decisiones en la zona de la muerte que nadie tomaría a menor altitud. Han desistido de rescatar a otros. Han continuado escalando más allá del punto de regreso seguro. Se han sentado en la nieve para descansar y no han vuelto a subir. El edema pulmonar de gran altitud, EPGA, provoca que los pulmones se llenen de líquido a gran altitud. El edema cerebral de gran altitud, ECGA, causa inflamación del cerebro. Ambos pueden ser mortales en cuestión de horas. Ambos pueden desarrollarse en escaladores que no presentaban síntomas el día anterior. Ambos requieren un descenso inmediato para su tratamiento. En la zona de la muerte, el descenso inmediato no siempre es posible. La única cura para el mal de altura en sus formas más graves es descender. Y en la zona de la muerte, descender requiere un tiempo que el cuerpo puede no tener. Annapurna mata a 1 de cada 4. El monte Everest es la montaña más famosa del mundo. Sin embargo, no es la más peligrosa. El Annapurna, la 10ª montaña más alta del mundo con 8.091 metros, tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier montaña en la Tierra. Desde el primer ascenso en 1950, más de 70 personas han muerto en el Annapurna. La proporción de muertes por cada 4 ascensos exitosos es de aproximadamente 1 muerte. Dicho de otro modo, si intentas escalar el Annapurna con otros 3 escaladores, las estadísticas históricas sugieren que uno de ustedes no regresará. Las causas de la extraordinaria tasa de mortalidad en el Annapurna son específicas. La montaña recibe enormes nevadas y está sujeta a condiciones de avalancha prácticamente constantes en las laderas superiores. Las rutas hacia la cumbre atraviesan un terreno que cambia rápidamente con el clima y deja muy poco margen de error. El clima en el Annapurna cambia con una rapidez e imprevisibilidad que incluso los escaladores más experimentados del Himalaya consideran extrema. En 2014, una inusual tormenta de nieve prematura azotó la región de Annapurna mientras cientos de excursionistas y escaladores se encontraban en la montaña y sus alrededores.
En un solo día, aproximadamente 30 personas fallecieron a causa de avalanchas y otras inclemencias del tiempo. Muchos de ellos no eran escaladores profesionales, sino excursionistas que transitaban por senderos señalizados y fueron sorprendidos por una tormenta que llegó más rápido y con mayor fuerza de lo previsto. El Annapurna no discrimina. Montañeros experimentados, con múltiples cumbres de más de 8.000 metros en su cima, han fallecido en él. Senderistas en sus laderas inferiores también han perdido la vida. La montaña hace lo que hace. Los cadáveres se utilizan como puntos de referencia para la navegación. Las condiciones en la zona de la muerte hacen prácticamente imposible recuperar los cuerpos de los escaladores que fallecen allí. El peso, el entorno físico, el riesgo para los rescatadores y los recursos necesarios para bajar un cuerpo desde más de 8.000 metros de altura implican que, en la gran mayoría de los casos, el cuerpo permanece donde cayó. Según los últimos recuentos, más de 200 personas que fallecieron en el Everest aún permanecen en la montaña. Se encuentran en las laderas, en grietas, en campos de hielo y en las rutas que otros escaladores recorren cada temporada. Algunas llevan allí décadas sin moverse significativamente. Otras han quedado al descubierto por el deshielo. Otras se han desplazado con el movimiento del glaciar. Varios de estos cuerpos se conservan lo suficientemente bien y se encuentran en lugares conocidos como para haberse convertido en puntos de referencia no oficiales para los escaladores que recorren la parte alta de la montaña. Los escaladores los conocen por nombres informales. El cuerpo de Green Boots, que se cree que pertenece al alpinista indio Tsewang Paljor, fallecido en 1996, fue visible durante años en una cueva utilizada como lugar de descanso en la ruta de la Cresta Norte. Los escaladores pasaban junto a su cuerpo camino a la cima y de nuevo en el descenso. En efecto, servía como punto de referencia. Quienes recurren a estos métodos son conscientes del peso ético de utilizar los cuerpos de escaladores fallecidos como guía. Algunos escaladores han relatado la experiencia con incomodidad y honestidad. Sin embargo, a esa altitud, en esas condiciones y durante las escasas ventanas de buen tiempo que permiten intentar la cumbre, la alternativa suele ser abandonar la ascensión. Y el abandono de la ascensión no beneficia en nada a la persona que ya ha fallecido. El Himalaya es una cordillera que retiene a quienes se lleva consigo. Esto no es un mito. Es el registro documentado de lo que sucede cuando 200 personas mueren en un lugar del que los humanos no pueden recuperar sus cuerpos físicamente. La cascada de hielo de Khumbu mata a un número desproporcionado de guías sherpas. La cascada de hielo de Khumbu es el primer gran obstáculo en la ruta estándar del Collado Sur al Everest. Se trata de una sección de glaciar que cae abruptamente desde el valle occidental, creando un laberinto en constante cambio de torres de hielo llamadas seracs, grietas ocultas y puentes de hielo inestables. La cascada de hielo se desplaza varios metros cada día. Los escaladores deben cruzarla varias veces durante una expedición estándar al Everest para transportar el equipo y aclimatarse. En 2014, el peor accidente en la historia del Everest ocurrió en la cascada de hielo de Khumbu. Un enorme serac se derrumbó sin previo aviso y provocó una avalancha que acabó con la vida de 16 guías de escalada nepalíes. Todos ellos eran sherpas. La mayoría ejercían su profesión, haciendo lo que hacían cada temporada para ganarse la vida y mantener a sus familias en una región con pocas alternativas económicas. Las muertes ocurridas ese año en la cascada de hielo de Khumbu pusieron de manifiesto una desigualdad que existía desde hacía décadas, pero que no había recibido la atención que merecía. Los guías sherpas, quienes hacen posibles las expediciones al Everest, cargan con más peso, atraviesan con mayor frecuencia los terrenos más peligrosos y, estadísticamente, están expuestos a un mayor riesgo que los escaladores a los que guían. Sin embargo, reciben mucho menos reconocimiento y hasta hace relativamente poco, una compensación mucho menor. Tras el desastre de 2014, muchos sherpas se negaron a trabajar esa temporada. Fue una acción laboral en el lugar de trabajo más peligroso del planeta, impulsada por el dolor y por la constatación, ya arraigada, de que sus vidas se trataban como un recurso en lugar de una responsabilidad. Posteriormente se implementaron algunas reformas. Sin embargo,
La disparidad entre el riesgo y el reconocimiento aún no se ha resuelto por completo. La cascada de hielo de Khumbu no figura en ninguna lista de atracciones paisajísticas del Himalaya. Es simplemente la puerta de entrada a la montaña, y se reserva el derecho de cerrarla en cualquier momento. El clima puede matarte en minutos. La corriente en chorro, la banda de vientos de gran altitud que rodea el hemisferio norte, suele situarse sobre la cima del Everest durante la mayor parte del año. Cuando esto ocurre, los vientos en la cumbre superan los 160 kilómetros por hora y las temperaturas descienden por debajo de los menos 60 grados Celsius. Ningún ser humano puede sobrevivir en la cima en esas condiciones. A finales de mayo, suele haber un periodo de entre unos días y unas semanas en el que la corriente en chorro cambia ligeramente con la llegada del monzón, reduciendo la velocidad del viento lo suficiente como para que sea factible intentar la ascensión al Everest. La mayoría de las ascensiones al Everest se producen durante este periodo. Guías, meteorólogos y equipos de escalada siguen el pronóstico con mucha atención para identificar los días exactos en que las condiciones serán lo suficientemente favorables. El problema es que la ventana de buen tiempo se está acortando. El cambio climático ha hecho que el momento en que se presenta esta ventana sea menos predecible. La ventana que históricamente coincidía de forma fiable con la tercera semana de mayo ahora varía. Lo que pronostica el lunes puede no reflejar lo que hará la montaña el miércoles. En 1996, una tormenta que llegó antes de lo previsto sorprendió a varios grupos de escaladores cerca de la cima. 8 personas murieron en lo que se convirtió en el peor desastre en una sola temporada en el Everest hasta ese momento. La tormenta no tuvo precedentes en su severidad, sino en su velocidad y el momento en que se produjo. En el Himalaya, el clima no espera a que uno se ponga a salvo. Las tormentas que se forman sobre la meseta tibetana y se precipitan hacia las altas cumbres pueden alcanzar la cima en una fracción del tiempo que tardan los escaladores en descender. Una mañana despejada en la cumbre puede convertirse en una situación de supervivencia por la tarde. Esto no es un caso aislado, es un patrón recurrente en la historia documentada de la cordillera. Los glaciares se están derrumbando. El Himalaya alberga la mayor concentración de glaciares fuera de las regiones polares, a veces denominada el tercer polo. Estos glaciares alimentan los principales ríos del sur de Asia, como el Ganges, el Indo, el Brahmaputra y el Mekong, proporcionando agua a más de 1.000 millones de personas río abajo. Se están derritiendo. Un estudio de 2019 reveló que los glaciares del Himalaya están perdiendo hielo al doble de velocidad que antes del cambio de siglo. Se descubrió que la capa superior de hielo cerca de la cima del Everest tenía alrededor de 2.000 años, lo que sugiere que el glaciar se ha adelgazado más de 80 veces más rápido que el tiempo que tardó en formarse. Para los escaladores, el deshielo de los glaciares significa que las rutas que fueron estables durante décadas ahora son impredecibles. Las grietas se ensanchan. Los séracs se vuelven más inestables a medida que el hielo que los sostiene se adelgaza. Secciones de glaciar que ofrecían un apoyo firme ahora son lo suficientemente blandas como para colapsar sin previo aviso. Los crampones diseñados para hielo se utilizan en roca expuesta que nunca estuvo destinada a ser transitada. Para los 1.000 millones de personas que viven río abajo, las consecuencias son más graves y permanentes. Las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares, en las que los lagos formados por el deshielo de los glaciares rompen sus represas de hielo y liberan enormes cantidades de agua en los valles fluviales, son cada vez más frecuentes. A medida que los glaciares retroceden, los ríos que alimentan transportarán menos agua durante las estaciones secas, lo que afectará a la agricultura, el agua potable y la producción de energía para una población mayor que la de todo el continente europeo. El Himalaya se está derritiendo, y las consecuencias de ello irán mucho más allá de lo que ocurra en las rutas de montaña. El hacinamiento en el Everest está matando gente. En 2019, circularon por todo el mundo fotografías de una fila de escaladores que se extendía cientos de metros a lo largo de la cresta de la cumbre del Everest.
Las imágenes mostraban a personas haciendo fila a una altitud extrema, esperando a que la persona que tenían delante avanzara, consumiendo sus reservas de oxígeno y de oxígeno mientras permanecían inmóviles en una zona donde quedarse quieto es peligroso. Esa temporada, 11 personas murieron en el Everest. El hacinamiento se identificó como un factor que contribuyó a varias de las muertes. Nepal vende permisos para el Everest a un ritmo que ha aumentado drásticamente en las últimas décadas debido al crecimiento de la industria del alpinismo comercial. En los últimos años, se han emitido más de 400 permisos en una sola temporada. La ruta de cuerda fija hacia la cumbre, que siguen la mayoría de las expediciones comerciales, crea una especie de autopista de un solo carril en una montaña donde la ventana de buen tiempo para intentar la cumbre con seguridad dura solo unos pocos días. Cuando cientos de alpinistas intentan usar esa ruta en ese mismo breve lapso, el cuello de botella que se forma en zonas expuestas a gran altitud no es un inconveniente logístico, sino una situación mortal. Los escaladores que hacen cola a 8.000 metros de altitud consumen oxígeno. Cuando se les acaba o sus reservas son demasiado bajas para garantizar un descenso seguro, se encuentran en la zona de la muerte sin el margen de seguridad que la hace posible. Las fotografías de 2019 mostraron a personas tomando decisiones no en función de las condiciones de la montaña, sino del hecho de que la persona que tenían delante no se movía. El sistema de permisos que lo permite sigue vigente. La cola en la cresta de la cumbre continúa formándose durante la temporada alta, y quienes están al final de la cola siguen apostando a que la persona que está al frente se moverá lo suficientemente rápido. La mayoría de las muertes en el Himalaya ocurren durante el descenso. La cima de un pico del Himalaya no es la línea de meta, es el punto intermedio. Los datos de la base de datos del Himalaya muestran que más del 60% de las muertes en el Everest ocurren durante el descenso, después de haber alcanzado la cima. Este patrón se observa también en general en los demás 8000. La razón es fisiológica y física. Los escaladores que alcanzan la cima han agotado importantes reservas físicas y mentales durante el ascenso. Se encuentran a la máxima altitud, con la máxima fatiga, y por lo general, en un punto crítico de su suministro de oxígeno. La euforia de llegar a la cima puede enmascarar la urgencia del descenso. Cada minuto adicional que se pasa en la cima para tomar fotografías, sentarse o asimilar el logro, es un minuto en la zona de la muerte que el cuerpo no puede permitirse. El descenso requiere la misma destreza técnica que el ascenso, pero en un cuerpo que ha estado trabajando al máximo rendimiento durante horas o días, con la luz menguante a medida que se acercan las tormentas vespertinas, con el juicio mermado por la fatiga y el agotamiento muscular comenzando en las piernas. Las caídas durante el descenso han matado a escaladores experimentados que habían logrado el ascenso sin incidentes. Las decisiones tomadas en el descenso, cuando el objetivo ya se ha alcanzado y la urgencia psicológica ha cambiado, han costado la vida a personas que sobrevivieron a todas las dificultades del ascenso. La fotografía en la cima es prueba del logro. El descenso es la parte que realmente decide si sobrevives. Los niños viven en una de las regiones más propensas a los terremotos del planeta. El Himalaya existe debido a una colisión geológica que aún continúa. La placa tectónica india se desplaza hacia el norte, presionando contra la placa euroasiática a una velocidad aproximada de 5 centímetros por año. Esta colisión fue la que originó las montañas y la que sigue elevándolas. También produce terremotos de una magnitud extraordinaria. El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Nepal. Casi 9.000 personas perdieron la vida. Más de 600.000 viviendas quedaron destruidas. El sismo provocó una avalancha en el campamento base del Everest que causó la muerte de 19 personas en un solo lapso. Pueblos enteros en las regiones montañosas quedaron sepultados bajo desprendimientos de rocas o destruidos por el colapso de estructuras. Este no fue el primer gran terremoto en el Himalaya, ni será el último. Las fuerzas geológicas que aún están formando las montañas generan tensión sísmica en una escala temporal tal que los intervalos entre grandes terremotos parecen de calma. Pero no lo son. Son intervalos de carga entre liberaciones. Solo en Nepal viven más de 26 millones de personas. Cientos de millones más
Habitan las regiones moldeadas y amenazadas por las mismas fuerzas geológicas que dieron origen al Himalaya. La mayoría de los edificios en las regiones montañosas de Nepal, el norte de la India, Bután y el Tíbet, no fueron diseñados según las normas antisísmicas modernas. El próximo gran terremoto en la zona del Himalaya no se anunciará con antelación. El Himalaya se está volviendo más peligroso, no menos. Todas las verdades de esta lista se están volviendo más acuciantes con el tiempo, no menos. El cambio climático está derritiendo los glaciares, acortando las ventanas de buen tiempo, haciendo que las rutas sean menos predecibles y aumentando la frecuencia de las inundaciones repentinas por desbordamiento de lagos glaciares. La industria de la escalada comercial está incrementando el número de escaladores inexpertos que intentan alcanzar altitudes extremas sin la preparación adecuada. La masificación en las rutas de cuerda fija está creando colas mortales en la zona de la muerte. Y los cambios atmosféricos por encima de los 8.000 metros que, según los modelos climáticos, reducirán aún más los niveles efectivos de oxígeno a altitudes extremas, haciendo que la zona de la muerte sea más letal incluso con el mismo esfuerzo físico. El Himalaya es la cordillera más alta de la Tierra. Siempre iba a ser peligrosa, pero la combinación del cambio ambiental y la expansión comercial está reduciendo los márgenes de seguridad de una manera que los expertos que estudian la cordillera con mayor detenimiento llevan años documentando. Entre 1950 y 2021, más de 1.000 personas fallecieron solo en el Himalaya nepalí. 405 de esas muertes ocurrieron en las 2 primeras décadas de este siglo. La tasa de mortalidad va en aumento. El interés por el alpinismo va en aumento. Las condiciones se están deteriorando. El Himalaya es extraordinario. Es también un lugar donde la magnitud de lo que significa ser extraordinario en un planeta físico se hace sentir de una manera para la que ninguna fotografía, ninguna película ni ninguna descripción te preparan por completo. Las montañas siguen ahí, siguen siendo escaladas y siguen decidiendo a su manera quién regresa. ¿Cuál de estas verdades cambió tu forma de pensar sobre el Himalaya? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los lugares de este planeta que requieren ser comprendidos antes de poder ser abordados con seguridad, suscríbete a Parallel Facts. Seguiremos adelante.